Di la palabra. Wow, qué tan pesado se nos hace. Tú sabes que hay personas que tú le dices una palabra no muy bien dicha y se sienten mal, porque las palabras son espíritus. Y como las palabras son espíritus, yo veo al pastor amable ahí donde está y digo: pastor, que Dios te bendiga. Esa palabra trae refrigerio al alma. Esto es algo que no se puede procesar con cualquier pensamiento. Nuestra mente piensa, pero nuestra alma siente. Le quiero hablar a dos o tres que le encanta estudiar ciencia. Una cosa es lo que tú piensas y otra lo que tu espíritu siente. Y hay momentos donde las cosas se pueden ver bonitas, pero se siente feo. ¿Por qué se siente feo si se ve bonito? Porque cuando aprendemos a caminar en el Señor, no andamos por apariencia, ni andamos por vista, sino que caminamos por fe. Y hay panoramas donde se van a presentar unos cuadros muy fuertes y muy feos, pero la palabra te va a sostener de pie. La palabra te va a decir: yo necesito seguir de pie, porque si Cristo lo dijo y Cristo me llamó a caminar, yo no me voy a detener. ¿Alguien cree en esa palabra? Entonces, cuando alguien llega a tu vida y te declara una palabra de bendición, es porque su corazón es bendito. Es un corazón de gran bendición. Cuando una persona habla de las cosas, de las grandezas de Dios, es porque es una persona que está creyendo en lo que Dios va a hacer en su vida. Por eso me encanta cuando se reunían los discípulos. Bíblicamente dice que ellos compartían las maravillas de Jehová. Yo no tengo tiempo para hablar de problemas, tengo tiempo para hablar de gloria de Jehová. La misma gloria de Jehová se movió en mi casa anoche, y la misma gloria de Jehová se moverá esta noche, y se seguirá moviendo mañana. Yo no tengo tiempo para pensar en problemas. Veo los problemas como una catapulta para seguir viendo gloria. Un centurión romano se acerca a Jesús con una petición urgente, una petición que él no quería esperar, porque él había dejado a alguien enfermo en su casa. Me lleva a la historia de Lázaro, donde envían a Jesús a que vaya donde Lázaro inmediatamente, pero Jesús no llegó cuando la gente lo quería. Jesús llegó en su tiempo. Y a veces tú crees que las cosas se están yendo mal y tú dices: Señor, me has desamparado. Dios no desampara a sus hijos. Dios no desampara a los suyos. Dios es fiel. Me siento con su presencia caminando, que mi corazón nunca sea invadido por la duda. Señor, voy a caminar creyendo en tu palabra, porque tu palabra es fiel y verdadera y da fruto al 100 por 1 en mi vida, Padre celestial. Yo te creo, Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase, tú permaneces fiel. Una petición urgente sobre su siervo, que estaba gravemente enfermo y sufría mucho. Una persona sufriendo, enferma, dolida, bajo un dolor que tú crees que esa persona en cualquier momento parte de esta tierra. A veces nos desespera, pero no es como nosotros creemos, es como Dios lo va a hacer. Porque a alguien Dios está sacudiendo, a alguien Dios está remeneando. Y en estos momentos vemos ahora que Jesús le dijo: yo voy a ir, yo lo voy a sanar, porque Jesús siempre está dispuesto. El problema es si tú limitas tu fe o si tú pones tu fe en obra. No es que era un problema que Jesucristo entrara a su casa, porque donde Jesucristo entra todo transforma. Le voy a hablar por revelación para que entienda que la Biblia no se trata de simplemente palabras. Cuando el centurión manifiesta eso, el centurión dijo algo que él mismo no entendió en el momento. Y es que el centurión se perdió de una bendición mucho más grande, pero quien la necesitaba la obtuvo. El criado fue el bendecido de esa casa. ¿Hay alguien conmigo? Porque no hay mayor bendición que seas tú quien reciba lo que estás pidiendo a Dios. Y ahora el centurión le dice a Jesús: tú estás dispuesto a ir, pero yo no quiero que entres a mi casa, no soy digno de que entres en ella. Él le estaba diciendo a Jesús: tú puedes sanar al enfermo, tú puedes levantar al paralítico, tú puedes hacer las maravillas que el mundo está contando, tengo fe de eso, pero no quiero que entre a mi casa.
creo que lo que está en mi casa es muy problemático para que entres allí dentro. Porque no me creo apto de que entres a un lugar donde yo, como un gentil, como un pagano que me he portado, vayas tú y entres y te sientas sucio, sin entender que a Jesucristo nada podía ensuciarlo. Y a veces nos sentimos que estamos en la presencia y no queremos manifestar la gloria porque creemos que Dios se va a ensuciar con nosotros. El Espíritu Santo no se ensucia con nadie. Cuando Él diga yo voy, dile: entra, esta es tu casa, haz lo que tú tienes que hacer, no te quedes fuera. Yo quiero que entres y lo ordenes todo a su nombre. Ahí es donde me encanta, porque en Mateo capítulo 8 verso 8 dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solo di la palabra y mi siervo sanará. Yo no estoy buscando añadidura, yo no estoy buscando un poquito más, yo solo quiero que mi siervo sane. Pero Jesucristo no quiere que solamente sane. Porque cuando la mujer del flujo de sangre se acercó a Jesús, ella recibió más que una sanidad. Porque todo el que se acerca a Jesús recibe más de lo que busca. Para eso hay que estar preparado. Cuando la mujer tocó el borde, tocando el borde, dice la palabra que la sangre cesó, se detuvo. Pero algo que me impacta a mí es no tan solo que la sangre se detuvo, sino que Jesucristo dijo: algo se desprendió de mí y alguien lo recibió. Algo se desprendió de mí y alguien fue beneficiado. Algo se desprendió de mí y alguien fue bendecido. Hay alguien conmigo en esta iglesia, porque dice la Biblia: virtud, poder salió de mí. ¿Quién me ha tocado de tal manera? Wow, me encanta, porque Jesucristo sabe que cuando ese tipo de poder se manifiesta, salva. No tan solo sana, salva. Porque hay una autoridad tan grande en él, que en el momento que él le dijo al centurión: voy para tu casa, el centurión se frenó, dijo: wow, si este entra a mi casa, todo va a cambiar. Hay gente que tiene miedo a que Jesús entre a su casa. Es muy bonito llegar con la vasijita y decir: Señor, llénamela, y me la llevo para mi casa la vasijita, y en mi casa como un poquito, y cuando se está gastando vuelvo otra vez: Señor, llénamela. Pero Jesús te está diciendo: llévame a tu casa, llévame allá adentro, que yo quiero bendecir tu provisión. Llévame allá adentro, que yo quiero bendecir tu matrimonio. Llévame allá adentro, que yo quiero bendecir tu familia. Alguien tiene que llevar a Jesús a su casa. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesucristo se maravilla de la fe de este hombre y dice: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y en ese mismo momento que Jesucristo dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe, fue sano. Hay gente que tiene que comprobar si fue Jesús, porque la Biblia registra que cuando él regresó a su casa, después de mucho tiempo, de unos días, quizás horas, no sé cómo usted lo quiere interpretar, cuando llegó, le dijeron, él preguntó: ¿cuándo fue sano? ¿En qué exactamente momento? Y le dijeron exactamente en el momento que fue sano, y dijo: bueno, en ese mismo momento fue que Jesucristo declaró la palabra. Wow. ¿Tú sabes lo importante de creerle a Dios? No deje que nada te robe la palabra. No deje que nada venga a interferir con lo que Dios va a hacer en tu vida. Porque hay una palabra que va a transformar toda tu familia. Pero no es para el vecino, es para ti. Porque ahora la casa del centurión se está regocijando porque el que estaba enfermo ahora tiene vida. Los vecinos no van a entender eso. Los que te rodean no van a entender nada de eso. Pero ahora hay alguien que está gozando de sanidad. Hay una palabra que transforma tu matrimonio. Hay una palabra que transforma tu salud. Pero esa palabra tiene que venir de lo alto. Y si Dios envía la palabra, créela, apúntala, escríbela, señálala, que Dios es fiel a su palabra. Me encanta esa gente que anda anotándolo todo. Dice: déjame ver qué hora es. A las 1:12, ¡pum! Dios me dio esta palabra. Tan. Ellos cierran la libreta, pero no cierran su corazón. Dios me dio la palabra y voy a caminar confiado en ella. ¿Cuántos dicen amén? Este era un hombre que no era judío, pero creyó en el poder de la palabra de Jesús. Por eso le dijo: declara la palabra. Jesucristo, siendo el mismo verbo, el verbo hecho carne, la autoridad que había en Jesús era cada vez que Jesucristo declaraba algo sucedía.
Por eso era importante estar atento a lo que él enseñaba, porque sus enseñanzas traían claridad en medio de oscuridad. Porque si sale de Jesús, todo cambia. Por eso las personas tenían que estar muy atentas a lo que el maestro enseñaba y hablaba. Hoy en día quizás muchas personas, por causa de la distorsión de un nuevo evangelio que ha entrado para quererte educar y no para hacerte vida, para darte vida, te está tratando de moldear a un formato humano, sino a un formato espiritual. La Biblia establece que Dios es espíritu. Por cuanto Dios es espíritu, buscarlo en espíritu y en verdad. Lo primero que hizo Jesús con sus discípulos fue enseñarle a buscar presencia. Jesucristo, Mateo capítulo 26 verso 41, le explica a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, los que estaban con él separados en aquel monte, a un tiro de piedra, donde le dijo: a la verdad del Espíritu siempre va a estar dispuesto. El Espíritu quiere que tú te conectes con el Padre. El Espíritu es lo que verdaderamente somos. Este cascarón se va a quedar aquí en la tierra, pero la carne es débil, y como la carne se opone, yo tengo que enseñarte a buscar al Padre en espíritu y en verdad, para que pueda descubrir los misterios que hay en la oración, el poder que hay en la oración, porque el que ora se conecta con un Padre vivo, no muerto, y ese Padre cuando le habla lo escucha audiblemente. Hay alguien que tiene que entender lo que Dios le está diciendo. Sus esperanzas no estaban en lo visible, sino en lo que Dios podía hacer. Cuando tú te aferras a lo que tus ojos ven, te estás limitando. Por eso él dijo: declara la palabra, porque yo la palabra no la puedo ver, pero lo que voy a escuchar es glorioso. Y usted se preguntaría: ¿en qué momento el criado escuchó la palabra? No, él no tiene que escucharla. Si la palabra se declara, llega. ¿A cuánto aquí le han llegado visitas de paracaídas? Y a veces tú no estás esperándolo y llegan, porque son cosas que se maquinaron en un tiempo que tú no estabas alineado con ese tiempo. Y hay cosas que quizás bajo tu afán tú estás alineado a esperar que va a suceder como tú quieres, pero cuando Dios declara la palabra, viene un de repente de Jehová para tu vida, viene un de repente de Jehová para tu hogar, viene un de repente de Jehová para tu finanza, para tu salud. Pero es la palabra que se declara. Por eso cuando el hombre se mete a orar y Jehová le dice: hecho está, al otro día se levanta diciendo: Dios lo hizo. Y si Dios lo hizo, nada podrá hacerte frente. La fe verdadera, la que verdaderamente tiene que abundar en nosotros, es creer aún no teniendo necesidad. Porque a veces nos sentimos que tenemos que tener necesidad para creer. Y digo: yo necesito un carro, yo creo. Yo necesito que mi matrimonio se arregle. Yo necesito que esto pase. Yo necesito que aquello pase. Si nos acostumbramos a esa fe, siempre vamos a necesitar algo. Y Dios no quiere que dependamos de esa fe. Dios quiere que aprendamos a depender de una fe genuina, que aún no necesitamos, busquemos a Dios y digamos: Señor, sin ti yo no soy nada. Mi alma te alaba, porque esa es la fe que mueve los cielos y la tierra. Cuando llegó el centurión llegó donde Jesucristo no necesitando nada, solo ver un milagro en su siervo. Y hay gente que está buscando a Dios para que Dios restaure su casa, no porque quieren plata. Hay gente que está buscando a Dios para que restaure su matrimonio, no porque quieren más plata. Hay gente que está buscando a Dios para que restaure su salud, no porque quieren mucho más plata, porque la plata y el oro son añadiduras, pero lo que Dios nos da a nosotros es eterno. Una fe sorprendente. Solo di la palabra. Me encuentro en Mateo capítulo 8 versos 5 al 13. Y dice la palabra: entrando Jesús en Capernaum, vino un centurión rogándole diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Mi alma te alaba. Él respondió: no, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Wow. Todavía estamos viendo un panorama donde Jesús se ofrece ahí y él dice: espérate, no. Yo reconozco que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Dios declaró, y se comenzaron a formar todas las cosas que estaban deformadas. Y Dios habló y comenzó a suceder. ¿Sabe cuál es la interferencia más grande en esta tierra? Que el enemigo está tratando de que ya tú no creas en la palabra.
El enemigo está tratando de que tu mente se ocupe en lo que tus ojos ven. Y aquel hombre le dijo a Jesús: yo te estoy viendo, pero si tú declaras la palabra lo va a transformar todo. Yo te estoy viendo, pero la palabra va a llegar ay, Dios mío, hay alguien que está conmigo. La palabra va a ser un estruendo tan tremendo que nada la va a detener. Hay alguien que le da gloria al que vive. Cuando mandaron a buscar a Jesús, que Lázaro estaba gravemente enfermo, que iba a morir, me imagino yo que llegaran donde Jesús y le dijeran: Jesús, no, quédate aquí, declara la palabra. Pero hay gente que prefiere ver a Jesús caminando, corriendo y pasando trabajo a que Él declare la palabra. ¿Hay alguien conmigo? Por eso hay gente que te dice: no, tú tienes que ir a mi casa. Yo no tengo que ir a tu casa. Yo lo que debo es declarar la palabra sobre tu casa. Porque no importa cuántas veces yo entre y salga de tu casa, si no hay una palabra, nada va a ser transformado. Tiene que haber una palabra con autoridad que cambie los vientos. Tiene que haber una palabra con autoridad que cambie la atmósfera. Tiene que haber una palabra que venga de lo alto, que cambie todo lo que te está asediando. Ahí es donde la gente va a comenzar a orar más, porque cada casa se va a convertir en una gloria. Donde ahora tú vas a llegar a la casa de fulano, y fulano, ¿y por qué fulano no sale? Fulano está mandando palabra al otro lado del mundo. Padre celestial, allá en la China, sí, o allá en Guatemala, o allá en México, o allá en Colombia, o en El Salvador, o en Venezuela, o República Dominicana, o Puerto Rico, llega la palabra. ¿Y qué tú vas a hacer ahora? Bueno, desde que se termine el servicio voy a mandar palabra. Que Dios me dice a mí que no hay límites. Voy a mandar la palabra para que la palabra se haga vida, pero necesito estar preparado. ¿Cuántos dicen amén? Mi alma te alaba. Pero yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Primeramente, la fe más grande que tenemos que tener ahora mismo es en lo que el Señor nos ha dejado su palabra. Y hoy el mundo está tratando de contradecir lo que dice la Biblia. En un momento dado, alguien me dijo: tienes que conseguirte otra Biblia, porque la Biblia que tú estás leyendo le faltan cosas. Me sentí mal, inmediatamente me dijo eso. Porque hay personas que pueden ser buenos amigos pero malos consejeros. Mi amistad no la voy a comprometer para hacerte caso a ti y dejarle de hacer caso a Dios. Cuando vine a Cristo, me regalaron una Biblia que hasta el día de hoy uso. Y leyendo esa Biblia conocí al Espíritu Santo. Fui bautizado en el Espíritu Santo. Dios ordenó mis pasos y los sigue ordenando. Él me ha dado fuerzas. Y cuando escudriño su palabra, siento vida en mí. ¿Cómo voy a cambiar algo que me ha transformado por algo que otro hombre me está diciendo? Cuando la palabra ha sido suficiente en mi vida. Cuando leo la palabra, Dios me transforma. Y le dije: ¿por qué tú quieres que la cambie? Me dice: mira, es que hay una palabra que tiene más claridad. Y esta palabra que tiene más claridad viene del arameo, del hebreo. Y son palabras que Jesucristo usaba. Y hay un problemita en el principio. Digo: ¿cuál es el problema del principio? Me dice: la Biblia de ustedes, porque ya no lee la misma Biblia. Hay un problema donde ya la gente se deja de usar por Dios y comienza a ser usado por el diablo. ¿Hay alguien conmigo? Me dijo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Digo: sí, eso lo dice la Biblia que yo leo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y me dice: no, ahí está mal. Está mal porque la Biblia que yo estoy leyendo dice Dios en el principio. Así que Dios tiene que ser primero que todo. Digo: oh, mira, tiene mucho sentido, pero a mí no me hace daño. Porque cuando vengo a Cristo, el que tiene un Espíritu Santo, cuando lee en el principio Dios creó los cielos y la tierra, el que sabe lo que está leyendo sabe quién lo creó, sabe quién estuvo ahí, sabe quién está ahí. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Hay palabras que van a confundir al que anda en la carne, pero el que anda en el Espíritu sabe lo que la palabra te está hablando. A su nombre. Mi alma te alaba. Y se dan con sencilleces
Y esa sencillez es porque no están orando. Cuando tú no estás orando, cualquier cosa te complica la vida. Ahora tú comienzas a leer y dices: Señor, ¿contra qué nuestra lucha? ¿Será la carne o será la ropa que tengo puesta? Cuando tú no oras, tú no sabes contra qué está peleando. Dios me decía en su palabra que yo debería de buscarlo todos los días y mantener un pensamiento de Él en mi corazón, para que cuando mi boca hablara, declarara la grandeza del Padre. Alguien dele gloria al que vive. Yo voy a creer en lo que no veo. Y ahí es donde creemos en la palabra de Dios. Ay, qué loco están los cristianos, y voy a seguir más loco. ¿Sabe por qué voy a seguir más loco? Porque de donde Dios me sacó, tú no me ibas a sacar. Qué lindo cuando te ven brilladito, cuando te ven limpiecito. Pero cuando te veían en la discoteca te juzgaban y hablaban mal de ti. Cuando te veían fumando con los amigos te juzgaban y hablaban mal de ti. Y ahora que Dios te sacó, te sacudió y te limpió, ahora quieren venirte con enseñanzas raras. Dile: yo no necesito eso. Yo lo que voy a seguir buscando es a ese Dios de poder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mi alma te alaba. Yo quiero una fe que vaya más allá. Y la fe de este hombre fue más allá. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y escucha lo que dice Romanos capítulo 3, verso 30. Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Alábalo. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es la misma fe. Si tú sientes que hay otra fe, hay problema. Porque la fe que usó el centurión es la fe que tú vas a usar. La fe no tiene límites. La fe no lleva nombre de religión. La fe es creer en un Dios que todo lo puede, en un Dios que para Él no hay nada imposible, en un Dios que cuando dice voy a obrar a tu favor, nada lo va a detener. Eso es lo que es la fe. Dios no busca una fe religiosa, sino una fe auténtica. Por eso cuando leo la Biblia trato de entender en el espíritu lo que Dios me quiere dar. Y se levantó Goliat, pero un David estaba diseñado. Ahora me voy al diseño de David. ¿Quién era David, Señor? No era cualquier joven, porque en la casa de David habían otros jóvenes. Lo que pasa era el corazón que tenía David. Y ahí es donde muchos dicen: pero ¿cómo era el corazón que tenía David? Porque a lo largo de la historia vemos que David falló, como tú y como yo. El problema es que no hemos querido reconocer como David reconocía. Porque David reconocía a tiempo y decía: Señor, lo he hecho mal, ayúdame a hacerlo mejor. Declara la palabra sobre el pueblo y el pueblo vivirá. Declara la palabra sobre el matrimonio y el matrimonio saldrá en victoria. Pero tiene que haber alguien que crea. Dios es uno, y Él justificará por la fe a lo de la circuncisión y justificará por la fe a lo de la circuncisión. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero Señor, y esta es la palabra que pronunció el centurión: no soy digno de que entres bajo mi techo. Y mira lo que habla el Señor de los soberbios. Santiago capítulo 4 verso 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando una persona trata de presumir de su grandeza en Dios, Dios lo tiene de lejos. El centurión era una persona con dinero, con posición, con guardia, con respeto, con muchas cosas que muchos desearían hoy. Pero se hizo humilde. Se hizo humilde y se humilló. Y en esa humillación Dios exalta al que se humilla. Dios lo levanta, Dios lo pone en alto. Y a los soberbios lo ve de lejos. Por eso cuando hablamos del evangelio, no estamos hablando de que yo quiero convertirme en un profeta para que las naciones me esperen. Porque todo el que espera eso nunca llega. A mí no me diga que el Espíritu Santo le está revelando todos los días a usted cogiendo un avión, que usted lo que se está desesperando por un espíritu falso. Que lo último que yo quiero es coger un avión. Se lo digo como pastor de la iglesia. Lo último que quiere un ministro es andar dando bandazos de Dios. Los que quieren estar exhibiéndose quieren estar en un avión todos los días. Y tú ves posteando las naciones conmigo y me entregó las naciones. Eso es soberbia. Porque han cambiado el evangelio por un pasaje para viajar el mundo.
y tú lo ves angustiado en su casa escribiéndole a todo el mundo: invítame a tu iglesia, invítame a tu iglesia, invítame a tu iglesia, invítame a tu iglesia. Y desde que le sale una: no tiene que darme ofrenda, no tiene que darme nada, solo págame el pasaje. No hay pasaje, pues yo llego también allá, yo tengo un carro, yo me muevo. Soberbia. Y dice: yo lo veo de lejos. Porque cuando alguien es humilde, busca hacer la voluntad de Dios. Y el que busca hacer la voluntad de Dios, hasta en el patio de tu casa vas a ver la gloria de Jehová. Pero Dios es primero. No tenemos que estar pendientes a quererle hacer caravana a nadie. Tenemos que estar pendientes a hacerle fiel a un Dios que vive. ¿Cuántos dicen amén? Se lo digo porque bajo revelación, imagínate que todos los días tú estés recibiendo el ataque de que va a viajar, de que va a viajar. ¿Por qué Dios te quiere tener así? ¿Por qué Dios te quiere tener con el corazón que todos los días: Señor, voy a viajar y me levanto, y cuándo va a ser, y la cuenta en cero? Alaba. Y ahora el trabajo está como tambaleando: Señor, pero tú me revelaste que yo voy a ver naciones, que yo voy a ver naciones. Eso no es Dios. Dios trae paz. Mira, las cosas de Dios son tan lindas que en medio de todo ese caos, Dios te dice: todo va a estar bien. Y tú te levantas y tú dices: Señor, todo va a estar bien. Y llega a tu iglesia: le voy a hablar a los humildes. Y está tranquilo desempolvando un micrófono con un ministerio más grande de lo que te imaginas. Pero el ministerio no es quien camina, sino Jehová. Y tú estás tranquilo limpiando. Tranquilo que en el tiempo de Jehová Dios abrirá la puerta y nadie podrá cerrarla. Pero tu corazón está alineado con Jehová. A su nombre. Cuando empecé en el ministerio Río de Vida, fui con el pastor. Me recuerdo que fuimos a la casa de un joven que se quería quitar la vida. Y me senté allí y el pastor hablaba con el joven. Y yo miraba al pastor y el pastor le decía: hijo, ¿qué te pasa? Recobra ánimo, fuerza. Unas palabras lindas que él fue quebrantado. Y yo estaba allí como espectador. Y yo sentado lo veía a los dos. Yo decía: Dios mío, ¿qué yo hago aquí? Sí, porque es una conversación donde yo no quiero decir nada que vaya a sonar. Y el pastor me veía y me decía: ¿verdad? Digo: verdad. Alaba. La obediencia te hace estar en lugares donde tú no te sientes merecedor. Es la obediencia que lo hace. La obediencia te hace saber hablar lo que tienes que decir, no hablar de más. Y él ahí hablando y yo simplemente dentro de mí: wow, Señor, que se arrepienta hoy, que te acepte. Será mi oración en mi mente: Señor, que deje el relajo, porque que el diablo se lo quiere llevar. Yo adentro de mí: wow, Señor, que suelte eso, que entienda de que no hay. Yo dentro de mí estoy ahí y el pastor hablando con él, y yo lo miraba y él se agarraba la cabeza y decía: no aguanto. Y yo: Señor, si él entendiera que tú eres real, que te conozca, que te busque, que suelte esa desesperación diabólica. Y el pastor hablándole. Cuando el pastor comenzó a orar, aquel joven lloró, fue libre, fue algo muy lindo. Volvió a la iglesia y se levantó. Hasta el día de hoy está perseverando y le doy la gloria al que vive. Le estoy hablando algo que verdaderamente Dios obró. Y yo tranquilo. ¿Qué voy a hacer el otro día? A prender mi guagua, ¡fum!, y a recoger pasajeros. ¿Y dónde están las naciones, Pastor Clayton? No hay naciones. Lo que hay es obediencia. Y voy y recojo los 2 o 3 miembros. Y tengo que esperar una que siempre duraba un rato en el invierno. Y yo tratando: Dios mío, voy a llegar tarde al culto. Pero ya yo estaba sirviendo. ¿Hay alguien que sirve acá? Cuando bajaba ella, que se montaba y se sentaba, yo: no arranque todavía. Digo: no, es que vienen mis hijos ahí. Y bajaban los hijos como que no quieren la cosa. Y entraban adentro y se sentaban. Y ahí Dios me estaba haciendo entender algo que no comprendía, que no es en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. Dios estaba tratando de salvar una familia completa. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, venga lo que venga. Yo voy a esperar lo que tengo que esperar, pero tengo que llevarlo a la casa de Jehová. Padre, no dejen sus hijos en su casa. Espérenlo si tienen que esperarlo y llegar 15 minutos antes de que se acabe el servicio, pero tráiganlo, que Dios sabe lo que va a hacer.
Al otro día convocaron limpiar la iglesia, el patio de la iglesia. Vamos a limpiarlo con un machetico. Hay que pintar. Estaba yo pintando sin saber pintar. Usted sabe lo que hace el que no pinta, ¿verdad? Pero es la disposición del corazón, porque a mí Dios no me estaba profetizando naciones, a mí Dios me estaba salvando la familia. Era mi familia lo que yo estaba peleando. Yo no estaba peleando un avión, yo no estaba peleando un jet privado, ni estaba peleando naciones. Estaba peleando mi familia. Ya Dios me había rescatado. Yo necesitaba hacerle fiel a Dios. Y veo personas hoy que porque dije que no se le abre la puerta se están volviendo locos. El centurión lo que le pidió al Señor fue que salvara a su criado. No hay más cosa grande que obedecer lo que dice la palabra. Ya no vivo yo, sino que Cristo. Y esa humildad abre puertas. Dice Santiago capítulo 4 verso 6: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mira esto que me impactó mucho. Nuestra confianza en el poder de la palabra de Cristo. Isaías capítulo 55 verso 11 dice: así será mi palabra, no volverá a mi boca, sino que hará lo que yo quiero. Cuando entres a orar, procura que Dios declare una palabra sobre ti. Hablaba esta mañana sobre Jonás. 3 días duró en el vientre del gran pez. Pero no fue 3 días perdiendo tiempo. Fue 3 días donde el primero hubo un quebranto y un rompimiento. Porque le decía a la iglesia: no es lo mismo que tú te encierres con tu llave a que tú sepas que no hay salida, al menos que Dios te la muestre. Y Jonás se encontraba en un lugar donde la única salida era Dios. En el vientre de un gran pez, bajo una tormenta, en el fondo del mar. ¿Quién te saca de ahí? Que aunque tú salgas de la boca del gran pez, en las profundidades no hay salvación. Es imposible. Hay unos peces que tienen una forma en su boca donde cuando ya tragan, lo que tragan no puede salir, porque tienen como unos dientitos para atrás que en vez de salir se queda estancado. Hay algo que Dios sabe hacer, porque ellos pueden hacer muchísimas cosas y tú dices: pero ¿cómo no lo vomita para atrás? Porque el diseño que hay en algunos de ellos es para que lo que entró no salga. Y tú me dirías a mí: ¿cómo es posible de que ahora este gran pez se encuentra con este hombre en el fondo del mar? Y este hombre en el fondo del mar, en el gran pez, no muere. Mira lo que establece la palabra. La Biblia dice que él se sintió como si estuviera en el Seol. Y dije que si no íbamos a lo profético, Jesucristo hace una comparación de esos 3 días. Pero te voy a hablar de alguien que entró con una idea, pero salió con otro pensamiento. Alguien entró en la boca del gran pez en desobediencia, pero salió obedeciendo. Porque fueron 3 días. El primer día, quebranto. Señor, rompe conmigo todo lo que tú quieras. Dale un zumbón al celular. Suelta todo lo que te está afanando. Métete de cabeza a buscar presencia, a orar y a hablar con Dios. No deje que el afán logre obtener la victoria en ese día. Vence tú el afán ese día en la presencia de Dios. Segundo día, ahí es donde viene una muerte espiritual, una muerte humana completamente, y una resurrección espiritual. Tercer día, contar la grandeza de Dios, de lo que Dios ha hecho. Tú no vas a salir igual. Si Dios te metió 3 días a buscar su presencia, es para Dios hacer algo grande. Discúlpenme, pero a veces hacemos campamento, y en los campamentos a veces tú ves caballeros buscando señal porque como que se le quedó algo en la casa, y tú dices: Señor, ahí no hay conexión. Siempre va a haber una excusa, porque el enemigo sabe hacer eso. Pero cuando nosotros nos sentimos en el vientre de un gran pez, no buscamos excusas, buscamos presencia. La presencia nos salva, la presencia nos restaura, porque en la presencia hay una palabra. Y el Señor hizo que el pez lo vomitara, porque había una palabra que estaba ardiendo para ir a provocar a un lugar donde en aquel lugar estaba haciendo lo malo, pero aquel lugar se pudo arrepentir. Alguien tiene que declarar la palabra de Dios. Una sola palabra que Dios declare es suficiente.
Dice: lo que sale de mi boca no volverá vacía. Hará lo que yo quiero y será prosperada. La palabra de Dios es eficaz, es verdadera. Cuando tú recibes una palabra del Padre, todo cambia en tu vida. El centurión llegó a su casa y su casa no era la misma, porque hay lugares que se estaban preparando para un funeral y Dios le cambió el funeral a fiesta. Si estás celebrando muerte, quítate el luto y comienza a celebrar vida, porque es Dios quien ha declarado una palabra sobre tu vida, una palabra sobre tu hogar, una palabra sobre tus hijos. No es lo que este mundo está tratando de hacerte ver, es lo que Dios ya dijo. Es tiempo de creerle a Él. La palabra de Dios es eficaz, es viva y suficiente para redarguir, para levantar y restaurar todo lo que está destruido.